¿Alguna vez has visto a un perro llorar? No hablamos de un lamento cualquiera, ni de un simple gemido de dolor físico. Hablamos de esa mirada vidriosa, de esos ojos que tiemblan en silencio y que, sin decir palabra, suplican lo que nadie más puede oír. Hay duelos que no necesitan lenguaje. En un pequeño pueblo de Michigan, llamado Silver Ridge, un pastor alemán comenzó a correr todos los días hacia una tumba, la misma, a la misma hora, y cavaba. No era juego, ni confusión. Era otra cosa. Algo que parecía una promesa. Algo que se sentía como una súplica. Antes de seguir, cuéntanos, ¿cómo se llama tu mascota y qué animal es? Nos encanta saber quién acompaña a quienes ven nuestros videos. Y si te conmueven historias como esta, llenas de verdad, amor y coraje, deja tu me gusta. Suscríbete al canal y compártelo con alguien que ame a los animales tanto como tú. Axel era un perro distinto desde que Lily Rose desapareció. La niña había cumplido 8 años hacía apenas 2 semanas cuando todo cambió. Fue durante una tarde cálida en el lago Maple Creek, un lugar donde las familias solían pasar el verano entre risas, helados y bicicletas de colores. Ese día, todo se detuvo. Una voz gritó desde la orilla. Alguien dijo haber visto a una niña más allá de las boyas, luchando contra el agua. Hubo gritos, gente corriendo y un pánico desordenado. Pero no hubo cuerpo, solo su ausencia. La versión oficial fue ahogamiento, sin cuerpo, pero con suficiente miedo como para cerrar la historia. O al menos intentarlo. Axel, que había sido su compañero inseparable desde que ella tenía 6 años, estuvo presente en el funeral. El ataúd blanco, pequeño, fue cerrado con su oso de peluche, sus libros favoritos y una pulsera de cuentas que ella misma había hecho. Jacob y Emily, sus padres, lo miraban sin entender cómo se había ido todo tan rápido. Axel, en cambio, no miraba, olfateaba, buscaba. Aulló durante horas después de que todos se fueran. Los vecinos dijeron que no era un aullido común, que no sonaba a perro, sonaba a algo más. Desde entonces, Axel comenzó a huir de casa todas las mañanas. A la misma hora, cruzaba calles dormidas, evitaba obstáculos con una precisión inquietante y llegaba siempre al mismo lugar, la tumba de Lily. Cavaba con las patas hasta que alguien lo arrastraba de vuelta. Lo encerraban, reforzaban las cercas, cerraban con candado el cobertizo, pero Axel siempre encontraba una forma de salir. Lo intentaron todo. Lo llevaron al veterinario, que habló de trauma, de duelo, de tiempo. Pero Axel no estaba triste, estaba enfocado, como si hubiera algo que solo él pudiera entender, como si supiera que la historia no estaba terminada y no estaba solo. Al pasar de los días, comenzaron a unirse otros perros. Primero un labrador sin collar, luego un border collie, después un mestizo cojo que llegó desde 3 cuadras de distancia. En pocos días eran 10, todos diferentes, ninguno agresivo, ninguno jugando, todos cavando en el mismo sitio, con la misma determinación. Era como una misa sin palabras, como un ritual secreto, como si supieran algo que los humanos aún no podían o no querían ver. Frank Hallis, el cuidador del cementerio, fue quien primero levantó la voz. Decía que no era natural, que estaba cansado de rellenar la tierra todos los días. Pero el sheriff Walker no supo qué responder. Una mañana se quedó mirando desde la cerca, con los brazos cruzados y el rostro tenso, mientras los perros excavaban en sincronía, como si obedecieran a una señal invisible. No ladraban, no gruñían, solo trabajaban, y en el centro de todos, Axel. En un momento se detuvo, levantó la cabeza y lo miró. Una mirada seca, fija, sin miedo, sin súplica, solo una pregunta silenciosa. ¿Por qué no estás escuchando? La casa de los Miller se había sumido en una especie de pausa desde la desaparición. Jacob, un ex-ranger del ejército convertido en capataz de obras, vagaba como un fantasma por los pasillos. Sobrevivía con café amargo y silencio. Emily, maestra de 2º grado, había regresado a la escuela, pero salía llorando de las clases más de una vez. Todo en la casa seguía igual y, al mismo tiempo, estaba completamente roto. Lo único que no se detenía era Axel. Su insistencia era dolorosa, inexplicable.
A las 5:47 de cada mañana, saltaba la cerca. No importaba cuánto la reforzaran, no importaba cuántas veces intentaran encerrarlo. Siempre encontraba una salida. Siempre corría hacia el cementerio. Alguien en el pueblo comentó que no era normal, que los perros no actuaban así. Margaret, la vecina de 72 años, fue quien habló en voz baja con Emily. Le dijo que había visto algo aquel día en el lago. Dijo que Axel se soltó de su correa y no corrió hacia el muelle, donde todos gritaban, sino hacia el viejo cobertizo de botes. Fue el único que no miró hacia donde todos señalaban. Y según Margaret, eso importaba, porque Axel no se dejó engañar. Su instinto lo llevó en dirección contraria. Poco después, Jacob comenzó a grabar las escapadas de Axel. No sabía bien por qué, solo lo hacía. Quizá buscaba un patrón, una señal, una lógica, pero lo que encontró fue algo que no podía explicarse con nada racional. En las grabaciones, Axel cavaba siempre en el mismo punto, siempre con una intensidad casi desesperada. Nunca se detenía hasta que lo arrastraban de vuelta. A veces se le unían nuevos perros, otros se iban, pero él no faltaba ni una sola mañana. Una tarde, Emily encontró a Axel durmiendo dentro del armario de Lily. Estaba acurrucado alrededor de sus zapatos, con la cabeza apoyada sobre una de sus sandalias, como si aún conservaran su olor, como si esperara que regresara por esa puerta. Fue en ese momento cuando Emily supo que ya no podía seguir ignorando lo que sentía, que Axel no estaba simplemente sufriendo, estaba intentando decir algo. La tumba no tenía marcas inusuales más allá de la tierra removida, pero había algo en la forma en que los perros cavaban, en su insistencia, que parecía demasiado precisa, como si no buscaran a ciegas, como si supieran exactamente dónde hacerlo. Las noches comenzaron a llenarse de insomnio. Jacob no podía dejar de pensar en lo que Axel estaba tratando de revelar. Y entonces, una noche, sentado en el porche con una taza de café frío, dijo en voz baja lo que hasta ese momento ninguno de los dos había podido pronunciar. Tenemos que abrir el ataúd. No fue una decisión fácil, pero era necesaria, porque si Axel estaba equivocado, entonces al menos podrían seguir adelante. Pero si tenía razón, la mañana de la exhumación, una niebla densa cubría el pueblo. No hubo anuncios oficiales, pero la noticia se había corrido. En Silver Ridge, los secretos no duran mucho. Una docena de vecinos se reunieron cerca de la cinta amarilla. Algunos llevaban termos, otros se abrazaban en silencio. Jacob llegó en el asiento trasero del coche patrulla del sheriff Walker. Axel iba con él, con la cabeza apoyada en su regazo. Emily venía en otro vehículo, con la mirada perdida y los dedos entrelazados con los de su hermana. Nadie hablaba. Los trabajadores comenzaron a cavar con palas. Nada de maquinaria. Decidieron que eso debía hacerse a mano. El sonido de la tierra removida era el único que llenaba el aire. Axel estaba sentado, inmóvil, mirando fijo, como si esperara, como si supiera. 30 minutos después, el ataúd blanco emergió entre la tierra, cubierto de barro, pero intacto. La doctora Rachel, de la policía estatal, pidió permiso para abrirlo. Jacob apenas asintió. El crujido de los pestillos rompió el silencio. Cuando la tapa se levantó, un aire seco escapó de su interior. Y entonces, el mundo se detuvo. El ataúd estaba vacío. No había oso de peluche, ni libros, ni pulsera. Solo el forro de satén blanco, impecable, como si nadie hubiera estado nunca allí. Emily cayó de rodillas. Su hermana la sostuvo antes de que tocara el suelo. Jacob apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Walker no dijo nada, pero Axel sí. Se acercó lentamente, olfateó los bordes del ataúd y luego, con una precisión conmovedora, aulló. Un solo aullido, largo, doloroso, inapelable. No era una queja, era una verdad, y eso fue solo el comienzo. Nadie dijo una palabra en el camino de regreso. El sonido de las ruedas del coche patrulla sobre la grava parecía más fuerte de lo habitual. Jacob mantenía la vista fija en la carretera, pero no veía nada. Emily, en el asiento trasero, tenía las manos entrelazadas sobre el regazo, inmóviles, como si temiera que se rompieran si las movía. Axel descansaba junto a Jacob,
los ojos entrecerrados pero atentos. Cada vez que el coche pasaba por una curva, su cuerpo se tensaba levemente, como si esperara volver al punto de partida. El sheriff Walker, sentado frente al escritorio de su oficina horas después, sostenía una taza de café frío que no se había llevado a la boca. Frente a él, una copia del certificado de defunción de Lily, firmada sin cuerpo, sin autopsia, sin preguntas. Lo leyó 3 veces, cada vez más lento. Era un papel limpio, sin manchas, como la tumba, como el ataúd, demasiado limpio. Lo que siguió fue una reacción en cadena. Rachel, la doctora de la policía estatal, volvió a examinar el expediente completo. Había inconsistencias, fechas que no cuadraban, testimonios que no coincidían del todo. Un nombre se repetía más de lo esperado: Tyler K., el joven que había dado la alerta inicial sobre el supuesto ahogamiento. Según él, había estado caminando por la orilla cuando vio a Lily luchando más allá de las boyas. Gritó, señaló, alertó a todos, pero algo no encajaba. Una de las vecinas, Margaret, había dicho que Axel no corrió hacia donde señalaban, corrió hacia el cobertizo de botes. Y ahora, con el ataúd vacío, esa diferencia importaba más que nunca. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y movimiento. Jacob seguía a Axel en sus nuevas rutas matutinas. El perro ya no corría al cementerio. Ahora caminaba bordeando parques, rodeando escuelas, olfateando vallas, árboles, esquinas. Era un patrón, un recorrido que parecía reconstruir algo, como si estuviera haciendo un mapa invisible. Cada vez que Axel se detenía, Jacob marcaba el lugar en un cuaderno. Algunas zonas se repetían, otras eran nuevas, pero todo estaba contenido en un perímetro que, al verlo completo, comenzaba a formar una red. Una noche, Emily encontró a Axel cavando en el jardín trasero. No era un agujero cualquiera, era uno de varios, todos pequeños, todos meticulosamente hechos. Dentro de uno de ellos, enterrado con cuidado, había dejado un cepillo de pelo de Lily. En otro, una cuerda de tela que solía estar en su mochila. En total, eran 5 objetos, cada uno en un punto diferente del jardín. No era al azar, era algo más. Rachel llegó con un equipo al día siguiente y comenzaron a excavar cada sitio. En el tercero, encontraron un recibo, una hoja doblada, húmeda pero legible. Una compra hecha en una gasolinera a más de 80 kilómetros de Silver Ridge. La hora, 2 horas después de la desaparición de Lily. El nombre en la tarjeta, Tyler K., el mismo que supuestamente había estado en el lago, el mismo que había señalado hacia el muelle, el que hizo que todos miraran hacia otro lado. Las piezas comenzaron a encajar, demasiado lentamente para la desesperación de los Miller, pero lo suficiente como para mover engranajes que habían estado oxidados durante meses. El FBI fue notificado. Un nuevo expediente fue abierto. El caso dejó de ser una desaparición trágica y pasó a ser lo que siempre había sido para Axel, una búsqueda. Rachel y su equipo rastrearon cada lugar vinculado al nombre de Tyler. Descubrieron que la identidad era falsa, que su número de seguro social pertenecía a un hombre muerto en 1998, que no había registros consistentes, solo pasos borrados. Axel los guió hasta un claro al borde del bosque, detrás de la escuela secundaria. Allí, entre la maleza, encontraron una edificación vieja, la planta de tratamiento de agua, que había estado cerrada hacía más de una década. Nadie tenía razón para ir allí. Nadie, salvo alguien que necesitara esconder algo, o a alguien. El lugar estaba cubierto de enredaderas y óxido, ventanas rotas, puertas semiabiertas, pero Axel no dudó. No olfateó al azar. Se movía con propósito, directo, preciso. Lo soltaron y él se dirigió a un pequeño cobertizo detrás del edificio principal. Rasgó la puerta, olfateó, se detuvo. En el suelo, huellas frescas, no de excursionistas, de botas, huellas recientes. Dentro del cobertizo había una alfombra. Debajo, tablas sueltas. Bajo ellas, una bolsa. Dentro, una pulsera con cuentas de plástico. Descolorida, pero aún legible. L-I-L-I. Era la misma que supuestamente estaba en su ataúd, pero no lo estaba. Ya no. La propiedad fue acordonada.
En pocas horas, agentes del FBI y fuerzas especiales rodeaban el lugar. Descubrieron cajas con objetos de niños, juguetes, calcetines, pulseras, documentos, todo etiquetado con fechas y nombres. No era solo Lily, había más, muchos más. Y la historia, que parecía una tragedia aislada, se reveló como parte de algo más grande, más oscuro, más cruel. El corazón de Jacob se partió en silencio. Se sentó frente a la bolsa con la pulsera entre las manos. No lloró, no habló. Solo sostuvo ese pequeño fragmento de su hija y pensó en todo el tiempo que había creído que estaba muerta. Axel, acostado a sus pies, no lo miraba. Solo vigilaba la puerta, como si supiera que aún no había terminado. El hallazgo del cobertizo cambió todo. La historia ya no era la de una niña desaparecida, ni la de un perro que no se resignaba a aceptar una pérdida. Era una red, una operación meticulosa y escalofriante que utilizaba propiedades rurales, identidades falsas y empresas fantasma para mover niños como si fueran mercancía. Cada objeto hallado en aquel sitio tenía nombre, fecha y un patrón. Lo que más horrorizaba a los agentes era lo sistemático, lo frío y lo antiguo. Aquello no había comenzado con Lily. A la mañana siguiente, el FBI confirmaba que los objetos hallados coincidían con casos abiertos de desapariciones infantiles ocurridas en distintos estados, todos con características similares: ahogamientos sin cuerpo, accidentes en campamentos sin testigos, supuestas huidas de casa, todos cerrados, todos, hasta ahora, sin respuesta. Pero Axel sí había tenido respuestas, desde el principio, solo que nadie lo había escuchado. En la oficina del sheriff, Jacob, Emily y Rachel revisaban las pruebas junto a un equipo del FBI. Entre los objetos analizados apareció un reloj digital de Lily, el mismo que llevaba puesto el día en que desapareció. Al principio parecía solo eso, un reloj infantil, pero al desmontarlo, encontraron una lente diminuta, oculta, que funcionaba como una cámara. Grababa desde su punto de vista. Ese metraje había sido subido a un servidor privado, probablemente enviado a quienes compraban lo que ni siquiera debía existir como opción. Las manos de Emily temblaron al ver la imagen fija del rostro de su hija, en lo que parecía ser un patio trasero, con el cabello corto y expresión vacía. La marca de tiempo era de hacía 3 semanas. Rachel detuvo el video. No era necesario ver más. Ya no era una suposición, era una certeza. Lily estaba viva. La urgencia lo cambió todo. Los investigadores cruzaron registros, rastrearon movimientos, ubicaron 3 propiedades vinculadas a los mismos datos logísticos. Una de ellas coincidía con señales recientes. Una vieja granja, lechera, en el norte de Ohio. Jacob insistió en ir. Nadie pudo detenerlo. No era solo un padre. Tenía a Axel, el único que había encontrado lo que nadie más logró. El operativo se organizó en horas. De madrugada, el convoy de vehículos se aproximó a la propiedad. El silencio era denso, la tensión visible. Entre la neblina del amanecer, los agentes se desplegaron en silencio, bordeando campos de maíz y árboles altos. A través de los binoculares, Jacob pudo ver movimiento en las ventanas. Figuras, pequeñas, infantiles. Una camioneta estacionada junto al granero. Los sensores térmicos confirmaron lo que todos deseaban y temían. 8 niños dentro, varios adultos. Cuando se dio la orden, todo se movió en segundos. Las puertas se abrieron con estruendo. Gritos, órdenes, manos levantadas. Jacob sujetaba con fuerza el arnés de Axel. Esperó, y cuando la voz en la radio anunció que la planta baja estaba asegurada, soltó la correa. Axel corrió. No dudó. Pasó entre agentes, cruzó pasillos, olfateó, hasta detenerse frente a una puerta entreabierta. La empujó con el hocico. Dentro, en un catre delgado y oxidado, una niña delgada, con el cabello corto y ojos demasiado grandes para su rostro, levantó la mirada. No hizo falta que dijera su nombre. Era ella, Lily, y aunque el tiempo le había cambiado el cuerpo, los ojos seguían siendo los mismos. Reconoció a Axel al instante. Sus brazos temblorosos se abrieron. Axel se lanzó hacia ella. Se acurrucó contra su pecho. Jacob llegó segundos después, y su voz se quebró al verla.
pero no dijo nada, solo la abrazó, como si el lenguaje humano ya no fuera suficiente. Lily no se soltaba de Axel. Su cuerpo temblaba, pero sus ojos estaban abiertos. No lloraba, solo lo miraba. Le susurraba cosas al oído, cosas que nadie más escuchó. Le hablaba como si le contara lo que había vivido, lo que había soportado, lo que había callado. Y Axel no se movía, solo escuchaba, como siempre había hecho. El Hospital Infantil de Cleveland recibió a Lily en 1905. Los médicos la examinaron sin prisa pero sin pausa. Cada movimiento era medido, cada gesto suave. Pero lo más urgente no era físico, era invisible. Las heridas que no se ven, aquellas que solo aparecen en las noches sin testigos, cuando los recuerdos se filtran como sombras por debajo de las puertas cerradas. Lily hablaba poco, pero mantenía los ojos abiertos, atentos, como si aún esperara que alguien la arrancara de nuevo de su cama. No soltaba la mano de su padre, ni la correa de Axel. Axel, en cambio, llegó por separado. Fue trasladado a la unidad veterinaria adjunta, donde un equipo lo esperaba ya con una camilla adaptada. Las radiografías mostraron fracturas, un bazo reventado, hematomas internos. Su cuerpo, como el de muchos héroes silenciosos, había llevado la carga en silencio. Los técnicos se movían con urgencia, colocando monitores, preparando cirugía. «Está estable, pero apenas», murmuró uno de ellos. En la sala de emergencias, el tiempo parecía caminar sobre cristales. Una idea surgió entre las médicas del equipo infantil: grabar el latido de Lily, su voz, sus palabras, aquello que Axel reconocería más allá de todo dolor, sedación o inconsciencia. Lo hicieron sin dudar. Colocaron un micrófono junto a su pecho y grabaron. Lily susurró, habló con la voz quebrada pero firme. Le dijo a Axel que estaba a salvo, que lo necesitaba, que era su turno de volver, que ella había creído en él cada noche, que lo sentía, que lo amaba. Horas después, la grabación fue reproducida junto a la camilla de Axel, mientras los cirujanos trabajaban en silencio. Su cuerpo no respondía, pero su oído sí, apenas un movimiento en la oreja. Luego, la cola, apenas un golpe, débil, contra la manta. El cirujano levantó la vista, asintió con un gesto que decía más que cualquier palabra. Axel estaba ahí, aún. Mientras tanto, en las oficinas del FBI, la información no dejaba de acumularse. La red era más grande de lo que habían imaginado. Había rutas, nombres codificados, transferencias de menores que cruzaban estados, documentos falsos, identidades dobles. Una cadena meticulosa que operaba desde hacía años. El doctor Edward Collins, el mismo que firmó el certificado de Lily, estaba implicado en al menos 7 muertes simuladas. Era más que un cómplice, era un facilitador, pero el hallazgo más espeluznante fue un diario. Anotaciones clínicas mezcladas con claves logísticas, mapas, fechas, listas, todo llevado con una frialdad quirúrgica. Allí se mencionaba a Tyler K., el joven que dio la alerta falsa como reclutador local. Confirmaba lo que Jacob siempre había sospechado. No fue un accidente, fue una selección. Una elección basada en perfil, apariencia, edad. Lily no se perdió, fue tomada. Y Axel lo supo desde el principio. Las redadas no se detuvieron. Se identificaron 3 nuevas propiedades usadas como puntos de paso. Se rescataron más niños. En total, 17. Todos vinculados a casos cerrados sin cuerpo. Todos con historias que, en algún momento, un perro había tratado de contar. La diferencia fue que esta vez, uno fue escuchado. Axel se recuperaba lentamente. Las caminatas eran breves, su respiración irregular, pero estaba presente. Cuando Lily se acercaba a su camilla, sus signos vitales se estabilizaban. Cuando hablaba, él abría los ojos. El vínculo entre ambos era más que afectivo. Era vital, un hilo invisible, tenso, pero intacto. Habían sobrevivido, juntos. La casa de los Miller volvió a respirar, lentamente, como quien se asoma después de una tormenta que no terminó del todo. Los días eran silenciosos, pero no vacíos. Lily ya no dormía en la habitación de invitados. Volvió a su cuarto, al espacio que Axel nunca dejó de custodiar. Las noches eran difíciles. A veces,
Los gritos la despertaban. A veces, el silencio la sofocaba, pero Axel siempre estaba allí, su cuerpo al pie de la cama, su oído atento, su cola apenas moviéndose con cada palabra que ella murmuraba en la oscuridad. Emily y Jacob no hablaban mucho del pasado. No hacía falta. Cada gesto cotidiano era una forma de reconstrucción. Poner la mesa, doblar la ropa, regar las plantas. Gestos sencillos, vivos, como un ritual de regreso. Axel ya caminaba sin vendajes. La cicatriz en su abdomen aún brillaba bajo la luz. Cojeaba un poco, pero mantenía la cabeza alta, la mirada alerta, como si aún tuviera algo por hacer. El gobernador del estado envió una carta, un reconocimiento oficial, una invitación. Axel recibiría la medalla de héroe animal del estado, una ceremonia pública, una forma de contar lo que muchos aún no sabían decir. Jacob la leyó en voz alta una tarde. Lily escuchó en silencio. Luego acarició la cabeza de Axel y dijo que sí, que irían, que todos tenían que saber. La capital se llenó de personas ese día, no por un escándalo, no por política, por un perro que cavó donde nadie miraba, un perro que no dejó de buscar. El gobernador habló con solemnidad. Dijo que el coraje no siempre usa uniforme, que a veces viene con patas, que a veces la verdad tiene olfato. Cuando colgó la medalla en el chaleco de Axel, el auditorio estalló en aplausos. Axel no se movió, solo alzó un poco la cabeza, como si entendiera. Lily subió al escenario. No leyó todo lo que había escrito, solo dijo lo necesario, que no era solo una niña rescatada, que era una niña encontrada, y que lo fue porque un perro no se rindió. Dijo que él la escuchó cuando nadie más pudo, que le hablaba en su mente cada noche, que no sabía cómo, pero él la oyó. Dijo que todos merecen un héroe así. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier aplauso, y cuando Axel ladró una sola vez, todos sonrieron. Con el tiempo, los Miller empezaron a asistir a eventos de apoyo a otras familias. Contaban la historia de Axel, no como una leyenda, sino como un testimonio. Lily insistía en que él estuviera presente. Era parte de la historia. Era la historia. Un día, un niño rescatado en Indiana se acercó a Axel con timidez. Tocó el pelaje. Sonrió por primera vez en meses. Nadie dijo nada. No hizo falta. El verano llegó y con él, la calma. Axel perseguía ardillas otra vez. Jugaba con palos. Se echaba al sol con pereza. Pero si un sonido inusual rompía la tarde, aún se incorporaba. Aún escuchaba. Lily lo sabía. Lo sentía. Una noche bajo el cielo estrellado, se acostó junto a él en el césped y le susurró que sabía que no podía quedarse para siempre, pero que mientras estuviera, ella estaría a salvo. Axel lamió su mano, apoyó la cabeza en su regazo y cerró los ojos, porque algunas historias no terminan en oscuridad, terminan en luz, en risa, en una niña que volvió y en un perro que nunca se fue.